Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agente estatal y demás audiencia presente, un cordial saludo. Me dirijo hacia ustedes de la siguiente manera. Yo, Daniela Valentina Infante Acevedo, acudo ante esta Corte en calidad de representante de víctimas y estoy aquí para demostrar la responsabilidad del Estado de Cistronia frente a las múltiples violaciones de derechos humanos en el caso Mauricio Osorio Mendoza y familiares contra el Estado de Cistronia, que entraré a demostrar en mi intervención. Para esto cuento con personería jurídica y hago parte de la organización Arcoíris. Solicito ante esta Corte permiso para proceder con mi intervención. Muchas gracias. La República de Cistronia es un estado unitario y presidencialista que se encuentra ubicado en América Central. Es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 7 de enero de 1983 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de septiembre de 1995. Dentro de la República de Cistronia vivía Mauricio Osorio Mendoza. Él tenía 13 años de edad y cursaba séptimo grado de bachillerato. Vivía con su madre Carolina Mendoza y su hermana Sara, quien tenía 16 años en la ciudad, y veía a su padre los fines de semana. Mauricio empezó a identificarse con el género femenino. Unas semanas atrás que acudieron al Colegio Sagrado Corazón, personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Educación, quienes les dieron unos talleres sobre educación sexual durante todo un día completo y les indicaron, entre otras cosas, que no siempre los órganos genitales eran coincidenciales con el género con el cual se identificaban las personas. Posteriormente, Mauricio fue víctima de acoso estudiantil por cuestiones de identidad de género y tuvo diversos problemas dentro de la institución. En vista de ello, el rector y la psicóloga de la institución le obligaron a recibir sesiones semanales con un diagnóstico equivocado que no les llevó a resolver el problema. Por el contrario, agravó el problema. Y esto hizo que Mauricio se sintiera mucho más agobiado. Dentro de la institución, empezó a recibir burlas por parte de sus compañeros y profesores. Asimismo, fue víctima de ciberbullying y de violencia física perpetrada por otros estudiantes. Posteriormente, el lunes 2 de octubre de 2011, Mauricio salió de su casa para volver al colegio, que se encontraba a pocas cuadras de distancia, y tras haber caminado una cuadra, Mauricio decidió lanzarse a un bus de transporte público que andaba a gran velocidad, muriendo instantáneamente. Al momento en el que los padres intentan buscar una asesoría de la Procuraduría General, esta les indica que el caso debe ser resuelto por la institución, lo que demuestra una atención inoportuna y poco eficiente por parte de las entidades del Estado, remitiéndoles al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tenía prevista la primera visita de fiscalización al Colegio Sagrado Corazón, conforme al decreto ejecutivo 2810 del 11 de noviembre de 2011, tiempo después de que Mauricio ya había fallecido. Para agotar la vía administrativa, la familia de Mauricio acude ante la Fiscalía Séptima para interponer una denuncia en contra de Erasmo San Miguel y en contra de Juliana Flores. Posterior a su investigación, la Fiscalía concluyó que a pesar del lamentable suicidio del adolescente Mauricio Osorio, hubiera sido deseable una actuación más diligente y apropiada por parte de los inculpados. De la totalidad de la prueba obrante en el expediente, no era posible establecer su responsabilidad penal directa. Excepcionalmente, se celebró una audiencia sobre el recurso de apelación, en la cual tanto los padres de Mauricio como la defensa y los inculpados y la misma Procuraduría pudieron presentar sus argumentos para fundamentar el recurso. La Fiscalía Superior Novena a nivel nacional decidió el recurso el 3 de enero de 2014, ratificando en todos sus términos la resolución inhibitoria. Además, la Fiscalía Novena reiteró lo indicado por su inferior jerárquico,
en cuanto a que las determinaciones en la vía penal en forma alguna excluyen las posibles sanciones disciplinarias individuales o institucionales que pudiesen establecerse con relación a los hechos del caso, ni posibles acciones civiles contra el colegio. Luego, acuden hacia las acciones de inconstitucionalidad y contenciosas administrativas. Ellos, asesorados por la organización Arcoíris, deciden interponer dos acciones judiciales el 18 de abril de 2014. La primera de ellas fue una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales contra el decreto ejecutivo número 2810. La segunda fue una acción de nulidad de la resolución 3 del 15 de marzo de 2011 del Ministerio de Educación ante el Tribunal Administrativo número primero de la ciudad de Esperanza. En ambas acciones argumentaron que tanto el decreto como la resolución fueron emitidas por el Poder Ejecutivo, sin que se adoptaran las medidas necesarias y diferenciadas para abordar situaciones en las cuales las disposiciones de dichos instrumentos pudieran entrar en tensión con el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, su señoría, se avisora el agotamiento de la vía administrativa y del procedimiento interno dentro del establecimiento y dentro del estado de Sistronia. A su vez, no se desconoce el deber del Estado de prevenir la discriminación y las medidas que adopten un efecto deben estar acompañadas de las salvaguardas necesarias para enfrentar situaciones complejas en las cuales los contenidos de educación sexual con miras de prevenir el acoso escolar puedan reñir con la política educativa de las instituciones privadas. Es decir, que si una institución hubiese optado por cumplir con las disposiciones del decreto ejecutivo y la resolución a tiempo, tanto ellos como los padres e incluso el mismo Colegio Sagrado Corazón hubiera contado con herramientas necesarias para enfrentar la situación de Mauricio y prevenir su muerte. Como se ha visto en diferentes casos, como el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador del año 2020, donde la menor Paola Albarracín sufre violencia sexual al interior de la institución donde estudiaba y posteriormente ingiere pastillas que contenían fósforo blanco, por lo que lo trasladaron a enfermería de la institución donde instaron a Paola a rezar. Y al llamar a su madre, esta acude pues a un hospital y finalmente el 13 de diciembre del 2002 por la mañana, Paola murió. Ella dejó tres cartas. En una de ellas expresa que se sintió engañada por el vicerrector y que decidió tomar veneno por no poder soportar lo que estaba sufriendo. Dentro de este caso, la Corte explicó que los derechos a la integridad personal y la vida privada conllevan libertades, entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo. Tales libertades pueden ser ejercidas por los adolescentes en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo. El tribunal, pues, evaluó la lesión a los derechos referidos considerando el derecho a la niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo. Para esto, se tuvieron en cuenta las disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará, que complementa y especifica obligaciones establecidas en la Convención Americana y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que la Corte ha estimado incluida dentro de un muy comprensivo corpus iuris internacional de protección de niñas, niños y adolescentes, relevante para fijar el contenido y los alcances. El artículo 19 de la Convención Americana impone la adopción de medidas de protección para niñas y niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, por su parte, en su artículo 19, manda a los estados parte a adoptar medidas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres o del representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. El artículo primero de este tratado expresa que debe entenderse por niño a todo ser humano menor de 18 años. Las personas adolescentes menores de esa edad se encuentran en términos jurídicos en el ámbito de la niñez. Por otra parte, la Corte observó que la violencia sufrida por Paola llevó una forma de discriminación en forma interseccional, en la que construyeron distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, como la edad, el género, y que se enmarcó en una situación estructural. Al respecto, la Corte indicó que en virtud de la obligación de no discriminar, los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias. Aquí se avisora dentro del caso que hoy nos atañe y nos ha traído aquí la violación de los artículos 4, 5, 11, 12, 19, 24, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación también con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 2 del mismo instrumento. Y también se declara la violación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Entrando al petitorio, se solicita por parte de la representación de víctimas sea declarada la responsabilidad del Estado de Cistronia por incumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía en cuanto al artículo 4, 5, 11, 19, 24, 25, artículo primero y segundo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta la existencia de un nexo causal entre los hechos y el daño generado hacia un grupo de víctimas, las cuales deben considerarse partes agraviadas. Por lo tanto, solicitamos la adopción de medidas de reparación en base del artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La primera es la garantía de no repetición, es decir, que el Estado de Cistronia debe impulsar programas de investigación y protección a partir de todos los hallazgos, desarrollar vías de acción para prevenir y proteger y abordar integralmente las consecuencias de la violencia basada en orientación sexual e identidad de género en contextos escolares. También están las medidas de rehabilitación. Se solicita atención psicosocial que permita mitigar, superar y prevenir los daños e impactos psicológicos y morales dentro del proyecto de vida y la relación que generó a los padres de Mauricio Medina por las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con el fin de que se contribuya a su reparación, por lo tanto, garantizar que no sean revictimizadas. Se solicita una reparación convencional por las consideraciones expuestas, porque las víctimas solicitan ante esta Corte que se declare la admisibilidad del caso en atención a los hechos y consideraciones anteriormente expuestos, y declarar que el Estado de Cistronia es responsable internacionalmente por la violación de los artículos. Asimismo, buscamos que se reconozca su responsabilidad y se realice un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de las víctimas, con el fin de resarcir el daño ocasionado. Por otra parte, el daño inmaterial se busca probar que los familiares de Mauricio sufrieron padecimientos a su integridad psíquica y moral a causa de la conducta estatual inadecuada respecto al adolescente. Además
del sufrimiento causado por la muerte del adolescente y las violaciones de derechos humanos que sufrió él, su madre, su padre y sus hermanos que se vieron afectados. En el presente proceso, obrando como representante de las siguientes víctimas por los eventos ocurridos dentro de Cistronia y los perjuicios causados a la víctima y a sus familias, se solicitan así las siguientes medidas. Para el padre Mauricio Osorio, los perjuicios morales, teniendo en cuenta que los lazos familiares y civiles entre la familia padecieron pena, aflicción y congoja respecto a su muerte, y se solicita que se condene al Estado de Cistronia a pagar 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los demandantes, quienes serían la madre de Mauricio Osorio y la hermana de Mauricio Osorio. Muchísimas gracias y doy por finalizada mi intervención. Honorable Corte Interamericana de los Derechos Humanos, representante de las presuntas víctimas y público en general. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Sabogal Garzón, agente del Estado de la República de Cistronia. El día de hoy, en compañía de mi coagente Marta Juliana Villamizar, hemos venido ante ustedes a demostrar la no responsabilidad de la República de Cistronia al no incurrir ni por acción ni por omisión a sus obligaciones convencionales contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, dividiré mi presentación en dos partes. En la primera parte haré una breve contextualización de los hechos pertinentes para el caso. En segundo lugar, frente al agotamiento de los recursos internos, seguido mi coagente Marta Juliana Villamizar va a referir frente a la no vulneración de los artículos 4, 5, 11, 13, 19, 24, 8 y 25 y terminará así nuestra presentación con el petitorio. Sin más preámbulos y con la venia de esta honorable tribunal, he de iniciar mi presentación. Entonces iniciaré con el agotamiento de recursos internos. En la denuncia penal, que tardó 1 año y 2 meses, la Fiscalía número 7 de la Ciudad Esperanza emitió la resolución inhibitoria, argumentando que a pesar de haber recibido más de 150 testimonios de estudiantes, más de 10 pericias de expertos y expertas en materia de diversidad sexual y de género, nunca pudieron prever que los indicados Erasmo San Miguel y Juliana Flores tuviesen conocimiento del lamentable suceso. Y por consiguiente no fue posible establecer su responsabilidad penal. Decisión que fue ratificada en todos sus términos. Cuando los padres del menor interpusieron recurso de apelación, sin perjuicio de lo anterior, cabe la pena señalar que los señores Carolina Mendoza y Rodrigo Osorio, padres del occiso, tenían a su disposición desde el momento de la ocurrencia de los hechos las acciones administrativas en contra del decreto ejecutivo número 2810 del 2 de febrero del 2011, expedido por el Ministerio de Educación, a fin de imponer las respectivas sanciones administrativas al Colegio Sagrado Corazón de la entidad que tuviese responsabilidad. Sin embargo, hasta el día 18 de abril del 2014, es decir, después de más de 29 meses del lamentable suceso, se interpuso la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en contra del citado decreto ejecutivo, la cual resultó desfavorable por el Tribunal de Garantías Constitucionales el 15 de diciembre del 2014, indicando que no se constituyó la vía adecuada para impugnar posibles omisiones en materia de política pública y que conforme al Código de Procedimientos Constitucionales, toda vez que la función de dicha acción se limita a evaluar si el texto del decreto reñía con algún precepto constitucional. Lo que no fue demostrado, sino por el contrario, el referido decreto salvaguardaba las garantías constitucionales de no discriminación. El derecho fundamental a la educación, así como el deber especial de protección de los niños, niñas y adolescentes, frente a la acción de nulidad contra la resolución 3 del 15 de marzo del 2011 del Ministerio de Educación del Tribunal Administrativo número 1 de la Ciudad de la Esperanza.
También resolvió desfavorablemente la acción argumentando que se presentó extemporánea dado que los accionantes tenían 3 años desde la emisión del acto administrativo para interponerla, gestión que no se realizó, cuya decisión fue ratificada por la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, argumentando así que la resolución fue debidamente difundida a través de su publicación en 2 sitios web del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, se logra demostrar que el Estado de Cistronia dio trámite a la denuncia penal, las acciones mencionadas y recursos legales, en aras de dar cumplimiento al debido proceso que desarrolla y tiene previsto el Estado a fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes para todos los presentes. Soy Marta Juliana Villamizar, agente del Estado de la República de Cistronia. El día de hoy hemos venido ante ustedes a demostrar la no responsabilidad de la República de Cistronia al no incurrir ni por acción ni por omisión a sus obligaciones convencionales. Continuando con el discurso de mi coagente, mi presentación consistirá en demostrar la no vulneración de los artículos 4, 5, 11, 13, 19, 24, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para finalizar la presentación con el petitorio. No siendo más y con la venia de este honorable tribunal, he de iniciar mi presentación. La República de Cistronia garantizó el derecho a la integridad personal. Los peticionarios alegan que el Estado violó el derecho del menor a su integridad física, psíquica y moral, por haber realizado una charla de educación sexual. Apreciación con la cual no estamos de acuerdo, dado que el taller fue dirigido por profesionales en psicología y el contenido tanto de la información verbal como el de las cartillas entregadas a los menores fue previamente evaluada y avaluada por el Ministerio de Educación. De igual forma, el Estado no es responsable de haber causado un daño físico al menor, puesto que los golpes proporcionados al menor en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón fueron causados por estudiantes del mismo plantel educativo y como consecuencia de ello las directivas de las instituciones tomaron las medidas necesarias a fin de sancionar tal hecho y promover un ambiente seguro, donde los menores sean tratados con respeto. En relación a ello, nuestro ordenamiento jurídico en el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, artículo 18, Derecho a la Integridad Personal, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones, conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Sin embargo, es difícil dejar tal tarea únicamente a la institución en cabeza de los maestros, quienes tienen la obligación, en representación del Estado, de promover el buen trato y un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, dado que los padres de los menores agresores fungen un papel importante en la ocurrencia de los hechos, toda vez que uno de los agresores solicitó al occiso la suma de $200 a cambio de no publicar la supuesta conversación oída en el baño. Ante ello, es evidente que la institución y la charla brindada por los funcionarios del Ministerio de Educación en ningún momento promueven el maltrato y peor aún el delito de extorsión. Ley 599 de 2000. Son comportamientos que desarrollan los menores derivados de la educación impartida de las personas con las cuales se conviven. A su vez, la República de Cistronia garantizó el derecho a la libertad de conciencia y de religión y particularmente los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, el Colegio Sagrado Corazón desde su fundación se proclamó como una institución religiosa de corriente católica, ideología que aprobaron los padres del occiso al matricularlo en dicha institución. Sin embargo, el hecho de que la institución fuese de corriente católica en ningún momento limita las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. Ley 1098 de 2006, artículo 32, derecho de asociación y reunión,
Por lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico a la fecha de la ocurrencia de los hechos aumentó los meses de la pena privativa de la libertad a aquellas personas que promueven o instiguen la libertad religiosa, Ley 1482 de 2011, de los actos de discriminación, artículo 134b, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural. A su vez, la República de Cistronia garantizó el derecho a la protección, a la honra y la dignidad en todo momento, puesto que el Estado, a través de la señora Juliana Flores, psicóloga del Colegio Corazón Sagrado, brindó sesiones a las cuales asistió el menor de forma inducida por sus padres, quienes aconsejaron solicitar una cita con dicha profesional. Derivado de dichas terapias, la profesional no divulgó las conversaciones, sino por el contrario, teniendo en cuenta la edad del menor, planteó un diagnóstico basado en una posible crisis temporal de la adolescencia. Sin embargo, tal diagnóstico no se culminó dado el fatídico suceso. Por otro lado, la República de Cistronia garantizó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, los padres del menor tuvieron a su disposición las vías legales correspondientes a fin de poner en conocimiento de los juzgados o tribunales competentes los hechos ocurridos previos y posteriores al fatídico suceso. Es decir, a partir del momento en que el menor usó los accesorios y el maquillaje de su hermana, tomó a escondidas el dinero que había en la billetera de su madre, difusión del correo electrónico bajo asunto Conozcan a Mauricia Osorio Mendoza, el cual contenía una foto de Mauricio modificada, pelo largo y maquillaje de la foto. Los menores lo golpearon y hasta el instante en que se lanzó al bus de transporte público en movimiento, sus acudientes contaban con las garantías de acudir a la justicia y poner en conocimiento tales irregularidades. Dado que la denuncia y acciones administrativas plasmadas en un texto jurídico fueron publicadas con antelación, así como su procedimiento, términos de caducidad y de cada trámite y preparación de su defensa asistida por un defensor de confianza o proporcionado por el Estado, asegurando a todas las personas del territorio nacional acudir sin discriminación alguna al sistema judicial y hacer valer sus derechos fundamentales y constitucionales. De igual manera, la República de Cistronia garantizó y sigue garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Prueba de ello es la expedición del Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, cuya finalidad es garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna y su objetivo es establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Reitérese que dicha protección será de obligatorio cumplimiento a cargo de la familia, la sociedad y el Estado, donde podemos corroborar el cumplimiento del Estado al momento de ordenar la charla acerca de educación sexual y colaborar con la institución en la educación y orientación a la comunidad educativa en general. Ahora bien, la República de Cistronia no violentó el derecho a la vida, dado que lamentablemente el menor tenía la voluntad de atentar contra su vida. Prueba de ello fue la nota que dejó: mamá, papá y Sara, les pido perdón, no sé quién soy, solo sé que este mundo no es para mí. Y resulta procedente reiterar que el Estado cuenta con las normas internas e instituciones idóneas a fin de salvaguardar los derechos de los menores
en aras de evitar estos fatales decesos. Considerando los argumentos de la representación estatal, desde la representación de víctimas procedemos con la siguiente réplica. Para ello, iniciaré afirmando que el señor Erasmo San Miguel y Juliana Flores tenían conocimiento de los hechos anteriores al deceso de Mauricio, puesto que se encontraban realizando presuntamente un acompañamiento. Y a su vez, en ningún momento esta representación afirma que todos los hechos se desencadenaron por la charla que trajo el Ministerio de Educación al Colegio Sagrado Corazón. Por el contrario, esta charla hubiera sido mucho más beneficiosa de haber sido recibida y adoptada de mejor forma, con una mejor antelación y acompañamiento. Por lo tanto, consideramos que el Estado de Sistronia incumple con su deber como garante al derecho de la integridad física, psíquica y moral de Mauricio. Asimismo, esta representación no comprende el por qué es mencionada la legislación de un Estado distinto al de Sistronia, como lo hace al mencionar el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, el Código Penal, Ley 599 del 2000 y la Ley 1482 del vecino Estado de Colombia, puesto que éstas no son aplicables dentro del territorio del Estado de Sistronia y consideramos no deben ser tenidas en cuenta en este caso. Por otra parte, es importante resaltar la competencia y agotabilidad de los requisitos para traer este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque efectivamente se agotó la vía interna del Estado de Sistronia. Y solicito ante su señoría sea declarado culpable el Estado de Sistronia por la violación de los artículos 4, 5, 11, 12, 24, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Asimismo, se ha tenido en cuenta el petitorio anteriormente mencionado. Por lo anterior, Honorable Corte, solicitamos se declare inimputable el Estado de Sistronia, dado que logramos demostrar que sí garantizamos y seguimos garantizando desde nuestro ordenamiento interno la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la no discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, haciendo hincapié que el Estado pone a disposición las normas internas e instituciones públicas y gratuitas encargadas de apoyar a los padres, acudientes y o miembros de la familia de los menores en la educación sobre temas sexuales y reproductivos.